Uno de los mayores cambios políticos del siglo XX fue la obtención del voto para las mujeres. Detrás de ese logro hubo décadas de negativas por parte de los sucesivos gobiernos. Hubo una campaña continua por el sufragio femenino, al menos desde 1865. Así que se trataba de una campaña muy antigua. Durante 50 años las mujeres habían pedido el voto muy amablemente y luego volvieron a pedirlo. Después volvieron a pedirlo y no lo consiguieron. Fue una familia que lideró la lucha para forzar el cambio. Los Pankhursts. Esa familia es simbólicamente tan importante como figura de todo movimiento sufragista, un símbolo de los derechos de la mujer a nivel internacional. Si uno se cría en una familia así, o bien se aparta completamente de cualquier tipo de política de agitación, o bien se involucra y deja su propia huella. Llevaron a cabo una campaña pública, no solo de desobediencia civil, sino de compromiso y espectáculo, a una escala que no se había visto en ningún lugar desde la Revolución Francesa. Sinónimo de actos de militancia y enfrentamientos con la ley, las dos hermanas, Christabel y Sylvia, junto con su madre Emmeline, lideraron el movimiento sufragista. Detrás de este frente unido había dolor, celos y lealtad dividida. Christabel y Emmeline expulsan a Sylvia porque no sigue la política de la WSPU. Y creo que se sintió muy maltratada por sus familiares. La sensación que tengo es la de Christabel marchando a su propio ritmo y Sylvia mucho más consciente de los que la rodeaban. Sus vidas privadas pueden haber sido irremediablemente destrozadas, pero su legado se mantuvo firme. Christabel y Sylvia, una historia de dos hermanas. Christabel Pankhurst nació en un hogar político progresista el 22 de septiembre de 1880. Sus padres, Richard y Emmeline, se casaron solo 9 meses antes. Ambos estaban muy involucrados en la política socialista y eran grandes defensores del movimiento por el sufragio femenino. Su padre, Richard, era un abogado radical. Era miembro del Partido Liberal, pero siempre se le consideró un extremista, y lo era. Así que apoyó cosas como la educación estatal gratuita para los niños, la abolición de la Cámara de los Lores, todo tipo de cosas por el estilo. Su esposa estaba muy involucrada en las campañas políticas. Ella también procedía de un entorno liberal. Sus padres la habían introducido en las ideas del movimiento antiesclavista, que era muy importante en Manchester. Esto ocurre en la época en que Manchester no es solo la algodonópolis, no es solo la capital mercantil de Gran Bretaña, es la capital intelectual. Londres tenía el dinero, pero ya sea por el arte, por el pensamiento, por las bibliotecas, etc., Manchester ya era en ese momento un lugar donde había una vibrante cultura radical moderna. La segunda hija de Emmeline y Richard, Sylvia, nació en 1882, 2 años después de Christabel. 3 hijos más siguieron entre 1884 y 1889, Francis, Adela y Henry. No fue exactamente una educación típica para la época. Los niños Pankhurst fueron muy animados a pensar en la política. No fueron enviados a la escuela hasta mucho más tarde, hasta que estaban en su adolescencia. Emmeline Pankhurst no quería que su creatividad fuera sofocada en el sistema escolar. Uno tiene la sensación de una familia unida, muy feliz. La imagen que tendría en mente es de una familia cercana, realmente interesada y atenta a su alrededor. Mucha gente interesante que entraba por las puertas. Richard Pankhurst siempre le decía a sus hijas, si no pasas tu vida al servicio de los demás, no habrá valido la pena criarte. Su padre no les preguntó con quién querían casarse. Su padre les preguntó qué querían ser cuando sean mayores y siempre les hizo esa pregunta. Así que esta es una parte muy importante de su infancia. Así que en ese sentido se les animó a ser mujeres independientes e inteligentes, con ideas sobre lo que podía ser su futuro.
Crearon su propio periódico en casa, que informaría sobre las idas y venidas de la casa Pankhurst y las reuniones políticas celebradas ahí. Esta educación radical afectaría a todos de manera diferente. Christabel era la mayor y podría decirse que tenía más talento. Navegó durante estos primeros años y acaparó gran parte de la atención de los adultos. Sylvia, sin embargo, se sintió excluida, atrapada entre su deslumbrante hermana mayor y sus hermanos menores. Echaba de menos la atención de su madre, lo que la hizo retroceder. Un traslado a Londres a mediados de la década de 1880 prometió a la familia un nuevo horizonte político, pero duraría poco. La familia Pankhurst se trasladó principalmente porque Emmeline creía que a su talentoso esposo le iría bien como diputado. Él se presentaba como un candidato radical y esperaba que hubiera una oportunidad para que una Pankhurst entrara en el Parlamento y empezara a cambiar la forma en que funcionaban las cosas y a tener una voz más radical ahí. Así que quería plantear cuestiones como la abolición de la Cámara de los Lores, la autonomía de Irlanda, demandas muy progresistas para esa época y, por supuesto, el sufragio femenino. Lo más dramático que salió fue la muerte del hijo menor de Emmeline y el dolor de todo el mundo que siguió a eso. Y económicamente también no fue una buena elección, particularmente sabia en retrospectiva. Para apoyar la carrera política de su esposo, Emmeline había establecido una tienda de artículos de lujo que pronto se cerró. Esto aumentó las dificultades financieras de la familia y después de un periodo de mala salud para Richard, los Pankhurst se vieron obligados a regresar a Manchester. Fue a su regreso que todos los miembros de la familia se envolverían en el recién formado Partido Laborista Independiente. El Partido Laborista Independiente surgió del deseo y el acuerdo entre una serie de organizaciones radicales de que los trabajadores debían aspirar a la representación parlamentaria. Creo que el Partido Laborista Independiente también atrae mucho a la familia Pankhurst porque es un partido político mucho más radical que el Partido Liberal. Había toda una cultura en torno al Partido Laborista Independiente. Te unías y podías ir en bicicleta, a pie, además de ir a las reuniones. El aspecto social de la política es lo primero que atrajo a la hermana mayor Pankhurst. Creo que el primer compromiso con la política se produjo en torno a la amistad. Christabel era una joven adulta que empezaba a ver el mundo social más allá de su familia, impulsada por sus intereses, y encontró increíbles modelos de conducta en algunas de las mujeres jóvenes que la rodeaban, que empezaban a hablar del sufragio. Se trataba de un grupo de mujeres más jóvenes que comenzaron a unirse en las organizaciones de trabajo de las mujeres. Estas mujeres vieron de una manera bastante moderna que se trataba de un movimiento más amplio y se separaron. Al principio esto no era algo que le interesara. Esto empieza a cambiar cuando estaba estudiando Derecho. Esto está informado por las limitaciones con las que se encuentra en su propia vida y la dificultad a la que se va a enfrentar al querer ejercer como abogada y ser mujer. Pero mientras Christabel prosperó rápidamente en este movimiento político, Sylvia estaba persiguiendo otra pasión. Sylvia era presentada como la más reflexiva, pensativa y emocional de las hermanas. Esas características creo que la llevaron literalmente a dibujar y pintar y a distanciarse un poco del mundo para poder hacerlo. Estaba muy influenciada por artistas como William Morris y Walter Crane, que conectaban mucho con sus esfuerzos artísticos con un proyecto político para transformar las cosas para la reforma política. No eligió entre ser trabajadora del molino o activista feminista. Y no eligió entre ser artista en la Royal Academy y activista feminista. Hizo ambas cosas. En el verano de 1898, la tragedia golpearía a la casa Pankhurst. El padre de Christabel y Sylvia, Richard, murió repentinamente. Emmeline quedó como madre soltera con muy pocos medios. Pero su ingenio y determinación impidieron que se dejara engullir por su situación. Se lanzó de lleno al movimiento femenino. Su participación en él llevaría a la formación de la Unión Social y Política de Mujeres. La WSPU surgió de una larga e inmediata historia
La larga historia, son más de 50 años de campaña, más de 16,000 peticiones. Hubo una campaña continua a favor del sufragio femenino, al menos desde 1865. Así que era una campaña muy antigua. Se habían creado muchas organizaciones dentro de ella. Las mujeres habían pedido el voto muy amablemente y de forma muy educada, y sabían que el Partido Conservador no iba a ayudarlas, y entonces el Partido Liberal pareció perder el estómago para ello. Y las mujeres volvieron a pedir el voto muy amablemente, y después volvieron a pedirlo, y no lo consiguieron. Y luego tienes algunos momentos de catalizador. Uno de esos aspectos fue después de que Richard muere. Emmeline se queda empobrecida como cabeza de familia. Y el Partido Laborista Independiente reúne el dinero como recaudación de fondos, comprendiendo su precaria situación económica. Pero Emmeline no quería recibir esa donación benéfica. Al final se decidió a utilizar el dinero para construir un club, un salón en honor a Richard Pankhurst. La familia se enteró de que una rama del Partido Laborista Independiente lo estaba utilizando y esa rama no permitía que las mujeres se hicieran miembros. Christabel le dijo a su madre: «Madre, has dejado que la causa del sufragio femenino se borre». Y Emmeline estuvo de acuerdo con eso. Y así, el 10 de octubre de 1903, Christabel y Emmeline estaban en su casa, en el 62 de Nelson Street, Manchester, e invitaron a algunas mujeres socialistas locales y formaron la Unión Social y Política de Mujeres. Nació el sufragismo. Y aunque estaban decididas a cambiar el clima político, ninguna de las fundadoras podía imaginar lo que cambiaría el mundo con este acto. La WSPU comenzó con un presupuesto reducido, sin reglas formales o constitución. Se formó en un momento en el que el gobierno de la época no tenía ningún deseo de dar el derecho a las mujeres, y las campañas de sufragio anteriores habían quedado en nada. Tenía que ofrecer algo más. Era necesario añadir otra energía al derecho de las mujeres, y esto se apoyaría en el espíritu y la determinación de las Pankhurst. En la Unión Social y Política de Mujeres original participaron muchas mujeres políticas diferentes. Teresa Billington Greig había participado en la campaña por igualdad salarial. Anne Kenney había sido una sindicalista activa en su fábrica de algodón. Pero la familia Pankhurst obviamente fue la fundadora. Era muy carismática, tenían muchas ideas y por aclamación popular muchas de sus ideas recibieron apoyo y fueron las ideas con las que funcionó la organización. Creo que eran figuras bastante imponentes. Sylvia y Christabel eran bastante imperiosas. Personalmente creo que también lo era Emmeline. Estaban cansadas de toda la discusión que se había llevado a cabo sobre el sufragio femenino. Iba a ser solo para mujeres, no iba a estar afiliado al movimiento socialista y debía hacer campaña por los hechos, no por las palabras. Ese era su lema. El lema se solidificó en las acciones de Christabel Pankhurst en la conferencia del Partido Liberal en el Manchester Free Trade Hall en 1905. En los primeros días de la WSPU, Christabel se dio cuenta de que no se tomaba nota de sus actividades. Los periódicos no cubrían las historias, por lo que se abogó por el método poco femenino de interrumpir una reunión del partido político. Y con su íntima amiga Annie Kenney, preparó esta pregunta por adelantado. ¿El gobierno liberal, si es votado, dará votos a las mujeres? Preparan una pancarta y la pancarta iba a decir: ¿cuándo dará el gobierno el voto a las mujeres? Pero era demasiado larga, así que buscaron cómo acortarla y quedó: votos para las mujeres. Escribieron la pregunta en un trozo de papel que fue entregado al presidente de la Cámara, y él seguía sin responderla. Así que entonces gritaron la pregunta. Interrumpieron la reunión política de los hombres, y como se puede imaginar lo que ocurrió, se desató el pandemonium. Esto fue lo que se describió como militancia en 1905, exigiendo que su pregunta fuera respondida en una reunión política. Así que, en cierto modo, eso no nos parece muy militante, pero la demanda de las mujeres de ser escuchadas, de ser respondidas, se considera un acto militante.
Así que fueron sacadas a toda prisa de la sala, donde Christabel cometió deliberadamente la infracción técnica de escupir a un policía, por lo que fueron arrestadas. Y en el tribunal de policía al día siguiente, eligieron deliberadamente la prisión en lugar de pagar una multa. Y ese acto fue muy, muy importante porque atrajo la atención de los periódicos. Este fresco acto de militancia pudo haberse visto como un acto que hizo más por el sufragio femenino en un instante que las innumerables peticiones que lo precedieron. Para otros movimientos de mujeres de la época, esta podría no haber sido su forma de acción preferida, pero la WSPU en ese momento se dio cuenta de que por primera vez tenían la atención de la prensa. En cierto modo, la prensa se sintió bastante atraída por Christabel Pankhurst. Era inteligente, ingeniosa y atractiva, así que era alguien a quien querían fotografiar, a quien querían entrevistar, y sus tácticas marcaban una diferencia con las antiguas tácticas. Pero estamos hablando de la prensa eduardiana y estamos hablando de mujeres tratadas como objetos y como inferiores. La mayor parte de la prensa se complacía en hacer caricaturas muy burdas de las mujeres sufragistas, describiéndolas como poco sexuadas, poco femeninas, como arpías, que querían ser como los hombres y como objetos de burla. Otra cosa que es muy importante, y en particular en términos de la familia Pankhurst, es que estas mujeres lanzaron sus propios periódicos y los órganos del movimiento sufragista fueron muy, muy importantes. Tenían una distribución absolutamente masiva. El término sufragista lo usaban para ningunearlos, se burlaban de ellos, usaban palabras despectivas en francés. Al final de las palabras, Emmeline, que amaba todas las cosas francesas, pensó: en realidad me gustó esto, voy a seguir con esto, vamos a adoptarlo y no vamos a dejar que nos lo quiten. A medida que el movimiento sufragista ganaba terreno, el audaz liderazgo de Emmeline y Christabel sería cuestionado. Esto llevaría a divisiones dentro de él y también dentro de la familia Pankhurst. En 1907, el WSPU se divide, principalmente por la cuestión del liderazgo dictatorial de Emmeline y la sensación de algunos en el partido de que esto era inapropiado y estaban defendiendo una causa democrática, la de que las mujeres tuvieran voz. Tener un líder que no compartiera la toma de decisiones constitucionalmente en la organización era preocupante para ellos. Tanto Emmeline como Christabel pensaban que el liderazgo carismático que ambas tenían era la mejor manera de liderar el movimiento, porque así podían responder rápidamente a los problemas que surgieran. Desde su punto de vista era una guerra, era una batalla, y ellas eran las generales e iban a dar las órdenes. Sylvia trató de persuadir a su madre para que no rompiera la Constitución, sin éxito, pero se sentía muy incómoda con estos desarrollos políticos. No sentía que esto se estaba convirtiendo en un movimiento que ya se relacionaba con las mujeres de la clase trabajadora. Christabel se convirtió en alguien con quien Sylvia estaba muy resentida, porque creo que sentía que era la influencia de Christabel sobre Emmeline la que estaba expulsando. Sylvia se quedó al margen. Seguía siendo un miembro activo de la WSPU, pero fueron Christabel y Emmeline las que no se apartaron de su misión. El clima político en Gran Bretaña también había cambiado. En 1908, el Partido Liberal, dirigido por Herbert Henry Asquith, obtuvo una victoria aplastante. Asquith se oponía firmemente al derecho de voto para las mujeres, y las Pankhurst vieron que sería necesaria una mayor manifestación. Si hubo un malo en la historia, no puedo evitar sentir que fue Asquith. Creo que fue el dinosaurio que frenó el ritmo del cambio por encima de todo. Hubo varias votaciones en que la mayoría de los parlamentarios habrían votado a favor de la emancipación de las mujeres, y él fue quien lo impidió. El gobierno dice a la Unión Social y Política de Mujeres que no se va a conceder el voto a las mujeres porque las mujeres que hacen campaña por el voto no pueden demostrar que tienen un apoyo populista en el país. Asquith dijo: tienen que demostrarme que las mujeres quieren el voto para que yo simpatice con el sufragio femenino.
organizaron una enorme campaña para llevar a la gente a Londres el 21 de junio de 1908. Esto implica que las mujeres escribieran con tiza en las aceras para hablar de ello. Implica que al final de las películas en el cine, las sufragistas se levantaran al final y hagan un anuncio sobre la próxima manifestación. Hay mujeres repartiendo folletos en los centros de las ciudades y en las estaciones de tren. La manifestación de Hyde Park fue una de las procesiones más maravillosas de la WSPU. Más de 42,000 mujeres marcharon allí y atrajeron a cerca de 500,000 de personas en Hyde Park. Realmente fue uno de esos momentos fundamentales en los que la gente vino de todo el país. Hubo trenes especiales que se contrataron desde diferentes partes del país para traer a hombres y mujeres. Este es un momento en el que los hombres marchan junto a las mujeres en gran número. Todo forma parte de la misma lucha. La manifestación en Hyde Park fue enorme y mostró al gobierno que la igualdad de derechos era un tema que resonaba entre la población. Las repercusiones posteriores pondrían en marcha uno de los aspectos más brutales en la búsqueda del sufragio femenino. La marcha de 1908 en Hyde Park no había hecho nada para persuadir a Asquith y al resto del gobierno a cargo a pensar siquiera en cambiar la ley para permitir el voto de las mujeres. Después de la procesión, no hubo ninguna diferencia para él. No cambió de opinión. Seguía estando fuertemente en contra del sufragio femenino. No opinaba bien de las mujeres. Esto lleva a la WSPU a organizar una protesta fuera del Parlamento ante la negativa del gobierno a reconocer lo que habían conseguido. Y esta protesta se enfrentó a una violencia policial extrema. Las mujeres son atacadas, son agredidas sexualmente fuera del Parlamento. Y todo esto ocurre a la vista del propio Parlamento. Cuando las mujeres miran hacia arriba, ven que los diputados están riendo esencialmente de las mujeres que son golpeadas y agredidas en la calle. Las sufragistas dijeron a la señora Pankhurst, ¿de qué sirve que hagamos una campaña pacífica si vamos a ser tratadas bruscamente de esa manera, con daños en nuestros cuerpos? Podríamos atacar las propiedades y eso llevaría a arrestos más rápidos y con menos daño a nuestras personas. En esta manifestación, 2 sufragistas, Mary Lee y Edith New, tomaron un taxi para recorrer la corta distancia hasta Downing Street y lanzan piedras a través de las ventanas del número 10 donde vivía el primer ministro. La negativa del gobierno a reconocer esta manifestación, la negativa a responder, provoca una escalada de militancia. Con el paso del tiempo hubo una escalada de violencia por parte del Estado y las sufragistas. El gobierno las echó de las reuniones, hicieron manifestaciones en el exterior, consiguieron que las encarcelaran para que hubiera una audiencia y en esta fuera cubierta por los medios de comunicación. Aunque el movimiento sufragista fue reportado, lo que no se vio fue el tratamiento que sufrieron en la cárcel. Se consideraban presas políticas, pero no se les daba la misma difusión que a los demás. Se decidió que era necesaria la acción directa. Como la mayoría de las huelgas de hambre de la historia política británica, no es una huelga para conseguir votos para las mujeres, es una huelga para exigir que las mujeres detenidas y encarceladas sean tratadas como presas políticas. Cuando las sufragistas fueron encarceladas, se les clasificó como presas de segunda o tercera división, lo que significa que sus acciones no se reconocían como motivadas políticamente. La primera huelguista de hambre fue Marion Wallace. Se negó a comer. Creo que estuvo en huelga de hambre durante unas 90 horas y la liberaron, lo que dio al movimiento la idea de que podría utilizarse como un arma de lucha eficaz. Emmeline y Christabel pudieron ver al instante el impacto que la huelga de hambre estaba teniendo en la causa del sufragio. La respuesta del gobierno liberal fue impactante. Creo que el gobierno respondió con pánico. ¿Qué hacer con una mujer que se pone en huelga de hambre? Había el peligro de la reacción de los medios de comunicación si la mujer moría en la cárcel. Decidieron que la alimentación forzada sería la táctica adecuada, así que tuvimos uno de los capítulos más horribles de la historia británica, la alimentación forzada de mujeres que querían tener voz democrática por un gobierno liberal.
La respuesta a la huelga de hambre fue la tortura sancionada por el Estado. Y la tortura a la que nos referimos se conoce con el término muy educado de alimentación forzada. Imagínate en la cárcel por tus valores de querer ser contada, tus valores de querer una voz. Y sabes que en otras celdas junto a ti hay otros amigos tuyos que están exactamente en la misma situación. Y oyes este carro y lo oyes venir y sabes exactamente lo que es. Y se detiene en una de las otras celdas antes de llegar a ti. La puerta se abre y oyes de qué se trata. El hecho de que les ocurra a otros y de que oigas que les ocurre a otros y luego a ti y después de ti, ese tipo de sensación no solo de tu propio dolor, sino también del dolor de otras personas. Es un aspecto que no se ve en la imagen única que suelen utilizar para retratar los eventos. Sucede de mañana y noche, día tras día. Y cómo a veces llegas al final de ese calvario y vuelves a la sociedad y el asunto sigue sin resolverse. Y adivina qué, te arrestan porque te sientes apasionado por esto y vuelves a la cárcel y esto sucede una y otra vez. Cientos de mujeres fueron sometidas a esta tortura, incluyendo a Silvia. La acción directa de las sufragistas a menudo se pondría en espera, ya que el gobierno prometía una discusión parlamentaria o una pieza de legislación para promover el derecho de las mujeres. Cada vez que terminaba un plazo, se incumplía, y la acción directa volvía a empezar, a menudo más radical que la anterior. Para aumentar la dificultad de dirigir la WSPU, Christabel huyó repentinamente a París tras un asalto a la sede después de otro acto de militancia. Las autoridades intervinieron y arrestaron a los líderes. Bueno, no encontraron a Christabel allí porque había sido advertida de antemano de lo que estaba ocurriendo. Escapó a Francia y vivió principalmente en París, y desde allí siguió liderando el movimiento. Todo el mundo estaba en la cárcel. Emmeline estaba cumpliendo una condena, pero le acababan de entregar los papeles de otra. Silvia supuso que Christabel la iba a nombrar líder en funciones de la organización en su ausencia. No fue así. Silvia, por supuesto, estaba muy molesta por eso. Creo que el hecho de que Christabel estuviera ausente y pudiera seguir dirigiendo el movimiento probablemente ayudó, y fue lo correcto desde el punto de vista táctico. Las personas leales a Christabel y Emmeline viajaban a Francia y a menudo iban disfrazadas. Y Christabel escribía su artículo de esa semana para publicarlo en The Suffragette y daba órdenes concretas sobre lo que había que hacer. El movimiento fue dirigido desde París, y en Londres la militancia continuó, al igual que las huelgas de hambre y la alimentación forzada. El gobierno intentaba evitar crear un mártir mientras las mujeres se empujaban a sí mismas al borde de la muerte. De forma rutinaria se las liberaba para que se recuperaran, pero se consideraba que esta acción era una burla a todo el sistema de justicia. En abril de 1913 se aprobó la Ley de Exención Temporal de Prisioneros por Motivos de Salud, o la Ley del Gato y el Ratón, que permitía al gobierno volver a capturar a una sufragista para que terminara su condena una vez que se hubiera recuperado. Pero semanas después de la aprobación de este proyecto de ley, el movimiento sufragista registró su primera víctima mortal. Emily Davison era el comodín. Se le consideraba indisciplinada porque se iba a sus propias misiones, por así decirlo. Entró y salió de la cárcel durante todo este periodo. Fue alimentada a la fuerza de forma increíblemente brutal. Fue alimentada a la fuerza 49 veces. Se atrincheró en su celda para evitar que las autoridades de la cárcel le alimentaran a la fuerza. Fue al Derby el 4 de junio de 1913 y trató de clavar una tarjeta, creemos, en la brida del caballo del rey, cuando éste doblaba la esquina. Y por supuesto, fue algo muy arriesgado. Emily fue derribada al suelo y sufrió una terrible lesión. Murió 4 días después, el 8 de junio de 1913. Las sufragistas la veían como una mártir de la causa de las mujeres, y el
periódico de Suffragette la retrató como muerta por la libertad de las mujeres. Lo más importante es que los carretes de cine capturaron ese momento, así que no fue algo que ocurrió y que nadie pudo ver, sino que fue un evento que resultó en la muerte de una mujer joven por la causa en la que creía, frente a miles de personas, y un carrete de cine que resultó en que la gente pudiera seguir viéndolo. El efecto realmente reforzó ante el público la seriedad de las cosas. Las sufragistas organizaron un gran funeral y aparecieron vestidas de blanco. Esto atrajo mucha atención a lo que Emily Wilding Davison había hecho. Su muerte lo cambiaría todo. Aunque en ese momento parecía que la obtención del voto para las mujeres estaba cada vez más lejos, los actos de militancia se intensificaron y el gobierno seguía sin cambiar su postura. La WSPU estaba fracturada y era controlada a distancia, y la relación de las hermanas Pankhurst era cada vez más tóxica. Sylvia se sentía cada vez más alienada, mientras que Christabel y Emmeline actuaban como una sola. La WSPU estaba sufriendo. Christabel permanecía en el exilio en Francia y estaba cada vez más obsesionada con atacar al socialismo. Por el contrario, Sylvia se había reunido con las mujeres de la clase trabajadora del este de Londres y había creado la Federación del Este de Londres de la WSPU. Trabajaba dentro del sindicato más amplio, pero se preocupaba más por las cuestiones sociales. Christabel vio esto como un ataque personal. Antes de que llegara Sylvia, había habido mucha organización en el este de Londres entre las mujeres de la clase trabajadora. Supongo que el este de Londres es un lugar más obvio porque había habido esta tradición de organización. Sylvia descubrió que el lugar más importante para hacer campaña era el East End, porque allí había mujeres de clase trabajadora cuyas necesidades eran mayores en su opinión. Además, el East End estaba cerca del Parlamento, por lo que se podía conseguir gente que acudiera a las marchas y a las diputaciones. Fue una decisión emocional, práctica y estratégica. Sylvia Pankhurst quería que el movimiento sufragista se relacionara con las demandas sociales y económicas inmediatas que tenían todas las mujeres de esta zona. Las consecuencias de su puesta en marcha enfurecieron originalmente a Christabel y Emmeline. Esto iba completamente en contra de lo que la política debía ser. Las Pankhurst estaban divididas y esto era demasiado para el movimiento. Las tensiones personales que se habían acumulado a lo largo de los años impactaron en los objetivos políticos una vez compartidos. Sylvia fue convocada a París y su madre y su hermana le comunicaron que había sido expulsada de la WSPU junto con los miembros de la sección del East End. Sylvia anunció la expulsión en enero de 1914. La sede, como se llamaba, que en realidad eran Emmeline y Christabel, les dijo que iban en la dirección equivocada, porque querían influir en la gente desde arriba, y la Federación del Este de Londres intentaba hacer las cosas desde abajo. Sylvia estaba muy disgustada por haber sido expulsada de la WSPU. Describe a Christabel sentada allí, con este perro Pomerania, sentado en su rodilla, con un aspecto muy burgués. Así que creo que sintió que fue tratada muy mal por sus familiares. Literalmente la repudiaron. Fue repudiada públicamente y se puso en el sufragio. Sylvia Pankhurst no representa el trabajo en la política de la WSPU. La ruptura de los lazos familiares fue una clara señal de que Christabel y Emmeline tenían el dominio completo y estaban rodeadas solo por aquellos que estaban totalmente comprometidos con su visión del mundo. Sylvia forjó lazos con los partidos laborista y liberal. Era una sufragista con la que los políticos podían tratar. En 1915 estaban previstas unas elecciones generales y parecía que estaba a punto de llegar a un acuerdo con Lloyd George de que no se uniría a ninguna administración liberal que se formara si no prometía una ley de la mujer. Pero entonces la crisis en Europa lo desbarató todo. La Gran Guerra había comenzado. En el momento del estallido de la guerra, Christabel y Emmeline se habían alejado de sus primeras políticas socialistas. Se habían acercado a lo que ahora consideraríamos el ala derecha de la política. Apoyaban la guerra, eran jingoístas y creían que no apoyar la guerra era antipatriótico.
No hay nada como la guerra para dividir a un movimiento de mujeres porque hay cuestiones en torno al militarismo, al feminismo, al internacionalismo. Varias sufragistas apoyaron a Emmeline y a Christabel. Mientras tanto, algunos activistas y muchos otros siguieron diciendo que el voto era realmente importante. No podían permitirse dejar de defenderlo. Así que la presión siguió siendo de varias organizaciones de mujeres. El gobierno ofrece una amnistía para las presas sufragistas y creo que lo hacen porque se dan cuenta de que participar en lo que rápidamente se convierte en una guerra mundial cuando hay problemas domésticos en casa va a obstruir el esfuerzo de guerra. Quedó claro que no habría una resolución rápida del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Las bajas se dispararon a medida que la lucha continuaba. Christabel intensificó notablemente su postura y utilizó su plataforma pública para animar a los hombres a alistarse en el esfuerzo bélico. Sylvia estaba horrorizada. Acusó a Christabel de abandonar el pacifismo de su padre. Cualquier rastro de afecto entre hermanas había desaparecido. Fue una época de cambios para las mujeres de todo el país. A medida que más hombres eran reclutados o asesinados, la necesidad de mano de obra se agudizaba. Serían las mujeres las que llenarían los vacíos. Es una creencia común que esta fue la razón por la que el 6 de febrero de 1918 el gobierno aprobó la Ley de Representación del Pueblo. Esto dio el voto a las mujeres, pero solo a las mayores de 30 años que tenían 5 libras de propiedad. La verdad es algo diferente. El gobierno británico creo que nunca ha concedido a sabiendas una reforma por su propia benevolencia. Quienes obtuvieron el voto no fueron aquellas mujeres jóvenes que trabajaban en las fábricas de municiones. Fueron las mujeres mayores con derechos. La razón por la que fueron ellas las que obtuvieron el voto fue porque había una coalición liberal conservadora que temía el ascenso de los laboristas y no quería dar el voto a las mujeres jóvenes de la clase trabajadora. El gobierno temía una sublevación y había un miedo real de una revolución al estilo bolchevique. Un levantamiento como consecuencia de los horrores de lo que había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. En todo el mundo hay un cambio completo en un sentido de la ruptura del viejo orden social feudal y de las élites. Por fin se había roto la discriminación sexual que habían sufrido las mujeres por el hecho de serlo. Y todas las mujeres que habían hecho campaña por el voto sabían que una vez aprobada esta ley sería solo cuestión de tiempo que todas las mujeres pudieran votar. El 11 de noviembre de 1918, la Primera Guerra Mundial terminó oficialmente, y en ese momento, Christabel estaba de vuelta en el Reino Unido y había lanzado el Partido de la Mujer, bajando efectivamente el telón de la WSPU. Sus políticas eran una mezcla de los conservadores y los progresistas. Pero en 1919 se había plegado. Christabel había tratado de presentarse a las elecciones en 1918, pero perdió. Ella estaba molesta, pero Emmeline estaba devastada. Si el Partido de la Mujer se movía hacia el conservadurismo, Sylvia adoptaría un punto de vista más radical. Creo que Sylvia Pankhurst estaba realmente atrapada en esta marea de radicalismo que se desarrolla contra la Primera Guerra Mundial y contra el gobierno británico. La resistencia que la guerra provocó en la clase trabajadora al saber que pagarían los gastos de la guerra. Sylvia Pankhurst se identificó con la resistencia, por lo que se siente inmensamente inspirada por la Revolución Rusa de 1917 y espera una revolución similar en Gran Bretaña. Sylvia continuó siendo una activista política y una activista de campaña. Estaba muy decepcionada con los fracasos y compromisos del Partido Laborista durante la coalición en tiempos de guerra. Fue recibida con mucho entusiasmo durante la Revolución Bolchevique en Rusia. En 1921, Christabel dejó el Reino Unido y se trasladó a California, donde se unió al Segundo Ministerio Adventista y se convirtió en predicadora. Siempre hubo un trasfondo religioso en la imaginería y la retórica de la visión de Christabel para el movimiento sufragista, y desde hacía tiempo se sentía atraída por las causas que definían claramente el bien y el mal. Sylvia se quedó en el este de Londres y se mudó con el anarquista italiano Silvio Corio. La pareja tuvo un hijo, Richard, fuera del matrimonio. Esto enfadó tanto a su madre que no volvió a hablar con ella. La salud de Emmeline empeoró poco después.
El 14 de junio de 1928, Emmeline Pankhurst murió, justo un mes antes de que se lograra el sufragio igualitario. La muerte de Emmeline fue un momento formativo, estoy segura, para Christabel, porque su madre había sido una compañera cercana toda su vida. Para Sylvia, fue un momento más problemático. Sylvia estaba en ese momento algo distanciada de su madre, y eso se sumó al dolor de Sylvia. Sylvia había sido madre recientemente y tenía muchas ganas de que su madre conociera a su hijo, Richard. Emmeline no estaba especialmente sana en ese momento de su vida. Había sufrido 13 encarcelamientos. Había hecho huelgas de hambre, sed y sueño, así que su cuerpo estaba muy débil. Tanto Christabel como Sylvia habrán estado devastadas por la muerte de su madre porque una estaba muy unida y porque una había sido expulsada de ese amor. Creo que ambas encontraron la muerte de Emmeline muy difícil. El funeral de su madre sería la última vez que estas hermanas se vieran. Christabel residiría en Estados Unidos hasta su muerte en 1958, mientras que Sylvia acabaría trasladándose a Etiopía después de asumir la causa de los disturbios de la posguerra ahí. Murió en 1960. Tenían sus propias vidas para llevar, y las heridas infligidas entre sí en el pasado eran demasiado profundas para sanar. Creo que lo que Sylvia y Christabel tenían en común era la sensación de que los individuos podían marcar la diferencia, que lo que hacían con sus vidas era importante, una pasión por marcar la diferencia y por hacer lo mejor que podían hacer con sus vidas. No es casualidad que Sylvia sea la sufragista roja. Es de izquierdas. Es socialista. Christabel y Emmeline empiezan así, pero acaban siendo conservadoras de la Gran C. Es realmente interesante desde un punto de vista histórico feminista porque nos recuerda que el feminismo forma parte de ideologías más amplias y de la política de partidos, y no está separado de ella. El legado de Pankhurst es inspirador para las mujeres y creo que el drama, la historia de la unión social y política de las mujeres capta la imaginación de la gente. La lección para los movimientos feministas de hoy en día y para otros movimientos en general es la complejidad de los temas, y dentro de una familia tienes un microcosmos de diferencias. Hoy en día se habla de la interseccionalidad como la idea de que el movimiento es más fuerte si se entienden las diferencias entre ustedes. Así que esas hermanas y esa familia en general representan muchas de esas cuestiones clave que creo que podemos llevar al futuro. Las Pankhurst son vistas hoy como la fuerza impulsora detrás de la campaña de sufragio, pero esto no era algo que podría haber sido hecho solo. La igualdad de derechos de voto se consiguió gracias al duro trabajo de miles de otras mujeres que hicieron oír su voz, que fueron sometidas a abusos, arrestadas y torturadas una y otra vez. Sin estas valientes personas, el movimiento no habría tenido la capacidad de cambiar el mundo.